Esta confesión esconde un secreto impactante y uno de los giros más inesperados de la historia. Se trata de Jerry Hobbs, de 35 años y 25 años. Apenas unas horas antes, fue arrestado por uno de los crímenes más atroces en aproximadamente 3 segundos. Lo verás derrumbarse y dar una confesión emocional del brutal asesinato de su propia hija de 8 años y su amigo de 9 años. Friend. I told Laura that she had to come home, and she argued with me, and I grabbed her by the arm. Laura was fighting me, and I punched her in the face, and she dropped to the ground. Crystal came towards me, and I took the knife from her, and I punched her in the face, and she went down. You know, it happened so fast. A medida que este caso se desarrolla, verás que a veces nada es lo que parece. E incluso los casos más sencillos pueden estar llenos de giros que nunca ves venir. Con su confesión en la bolsa, parecía que la investigación se cerraría a la misma velocidad con la que se abrió. Sin embargo, nadie podía prever las revelaciones que se producirían en este caso, en el que nada era lo que parecía. Los cuerpos de las niñas aparecieron yaciendo uno junto al otro. La escena era espantosa y enseguida se hizo evidente que sus últimos momentos habían sido angustiosos, ya que ambas habían sido apuñaladas varias veces. Más tarde se descubrió que habían recibido un total de 31 puñaladas. Las niñas fueron identificadas rápidamente como Laura Hobbs, de 8 años, y Crystal Tobias, de 9. Cada herida había sido administrada con precisión utilizando una técnica extremadamente sádica. La comunidad de Zion, Illinois, fue puesta de rodillas por la noticia de las tragedias, como si la noticia de los asesinatos no fuera ya una carga lo suficientemente pesada como para soportar la identidad del principal sospechoso. El propio padre de Laura añadió aún más insultos a la herida. Los sucesos de aquel día quedaron esbozados en la declaración. Jerry preparó el terreno cuando empezó a leer la confesión que le había redactado el Departamento de Policía de Sion. Sunday about 3 p.m., I got home with my wife Sheila and our 4 kids from flying kites at the lake. My daughter asked if she could go out and play with her friends. Sheila said it was okay even though she was still grounded. After stealing, she was $40. I didn't agree with the letting her go, but I didn't say anything at the time. At about 4:30 p.m., I decided to check on Laura and bring her home. I walked by myself from my house to the park into the trail, where my son Jerry said Laura hangs out. I was walking on a dirt trail and I ran into Laura and her friends Crystal on the trail. I told Laura that she had to come home, and she argued with me, and I grabbed her by the arm. She tried pulling away and was telling me to let her go. Crystal also telling me to let Laura go. Crystal pulled out a small knife from her pocket and again told me to let Laura go. Laura was fighting me, and I punched her in the face, and she dropped to the ground. Crystal came towards me, and I took the knife from her, and I punched her in the face, and she went down. And then went in a rage and stabbed Crystal in the chest and neck. She stopped moving, and I went over to Laura, and she was moving around and fighting. I punched her in the face again and stabbed her. Después de casi 24 horas de interrogatorios, concluyeron la declaración oficial con algunas preguntas finales. Questions. Is your statement, Jerry? Yeah, was this given free voluntarily? Yeah. Okay. Los investigadores estaban seguros de que tenían a su hombre. Describió los brutales ataques con tal detalle gráfico que no tenían ninguna duda de que había cometido las atrocidades. Aún así, la idea de que un padre pudiera matar a su propia hija era difícil de conciliar. Un vistazo a los antecedentes de Jerry, sin embargo, detallaría el camino que eligió y que, en última instancia, le llevó a un destino tan impensable. Jerry nació en 1970. Su educación formal se interrumpió después de 8º curso y su carrera delictiva comenzó poco después. Sus antecedentes penales se remontan a 1990, y a partir de ahí fueron en aumento. Entraba y salía de la prisión de Wichita Falls, Texas, por un delito tras otro, incluida la posesión de drogas y una amplia gama de agresiones, algunas de ellas domésticas. Y en agosto de 2001, el temperamento de Jerry había sacado lo mejor de él. Huelga decir que no había sido la primera vez, y definitivamente no sería la última. Era una historia intrigantemente extraña, del tipo que verías en un programa de entrevistas diurno, francamente. La historia era que Jerry y su novia de toda la vida, Sheila Alavi, habían tenido una discusión en el parque de caravanas de Texas donde residían.
cuando la discusión se convirtió en un altercado físico. 3 hombres intentaron intervenir y salir en defensa de Seila. La intervención enfureció aún más a Jerry, que cogió su fiel motosierra y la blandió mientras perseguía a los hombres por la propiedad. Un individuo pudo finalmente someter a Jerry golpeándole en la espalda con una pala. La policía llegó y se hizo cargo a partir de ahí. Jerry fue acusado de agresión con agravantes tras el incidente de la motosierra. Fue declarado culpable en diciembre de 2002 y condenado a 10 años de libertad condicional. Sin embargo, al no presentarse a las reuniones obligatorias con su agente de libertad condicional, esta le fue revocada. En octubre de 2003 ingresó en prisión, donde cumpliría 18 meses. En abril de 2005, Jerry salió por fin de una prisión de Texas. Subió a un autobús y se dirigió al noreste, a Zion, Illinois, de 23.000 habitantes. Se dirigía a casa de los padres de Seila, donde se reuniría con ella y sus 4 hijos, 3 de los cuales habían sido engendrados por Jerry, entre ellos Laura y sus 2 hermanos. A pesar de su tumultuoso pasado, Seila seguía enamorada de Jerry e iban a empezar de cero. Por desgracia, todo salió terriblemente mal. Menos de un mes después de que Jerry y Seila se reencontraran en aquel fatídico Día de la Madre. Comenzó con una nota tan feliz. Era una tarde preciosa y el barrio tenía un ambiente festivo. Los niños del barrio disfrutaban montando en bicicleta, patinando y saltando de una barbacoa a otra. Más tarde ese mismo día, las inseparables mejores amigas Laura y Crystal cogieron una bicicleta compartida y se fueron a recorrer el cercano Parque Beulah. Se trataba de una reserva forestal que solían frecuentar, con una zona boscosa y un barranco rodeados por un sendero para bicicletas. Sin embargo, la tarde de diversión de las chicas duraría poco, según la descripción facilitada en la declaración de Jerry. La tarde de diversión de las chicas tuvo un final abrupto cuando Jerry llegó al lugar. Dijo que era una tormenta perfecta que rápidamente se volvió mortal. Los detectives estaban seguros de que tenían todo lo que necesitaban. Fue casi demasiado fácil. Jerry fue detenido y retenido sin fianza a la espera de juicio. Jerry permaneció en prisión mientras la fiscalía construía su caso contra él. Tras más de 2 años de encarcelamiento, en agosto de 2007, el equipo de defensa de Jerry descubrió lo que creían que cambiaría las reglas del juego. Contrariamente a lo que se informó en un principio durante la investigación, se había recogido ADN masculino en la escena del crimen. Pertenecía a un único individuo e incluía 3 tipos diferentes de material. Jerry, sin embargo, no coincidía. A pesar de la nueva información, los fiscales explicaron una teoría extraña y descabellada. Propusieron que las niñas habían estado jugando en una zona que se sabía que la gente frecuentaba y utilizaba para actividades extraescolares de algún tipo. Esa fue la razón por la que encontraron ADN en Laura. Se había transferido inadvertidamente a ella. El equipo de la fiscalía continuó con sus esfuerzos para construir su caso contra Jerry, que fue acusado de los asesinatos en 2005 y seguía entre rejas. Aún no había sido condenado, pero parecía que obtener una condena sería un mero tecnicismo. Al fin y al cabo, todo se daba por cerrado. Avanzamos rápidamente hasta el día 29. La contramaestre de 20 años Amanda Snell, de Arlington, Virginia, no llegó a su turno en el Pentágono el 13 de julio. Naturalmente, su supervisor estaba muy preocupado. Amanda se tomaba su puesto muy en serio y nunca dejaba de llegar al trabajo según lo previsto. Cuando se realizó un control de bienestar en la base donde vivía, los golpes en su puerta quedaron sin respuesta. El personal militar descubrió que la puerta no estaba cerrada y entró en la residencia. Para su horror, encontraron exactamente lo que temían. Metido a la fuerza en un pequeño armario estaba el cuerpo maltrecho y sin vida de Amanda. Más tarde se determinó que llevaba muerta aproximadamente 2 días. Se procesó la escena del crimen y se recogieron posibles pruebas. Aunque el agresor era desconocido y seguía en libertad. Pasaron varios meses. Entonces, el 27 de febrero de 2010, casi 5 años después de los asesinatos de Sion, se produjo otro ataque. Ocurrió a solo 3 millas de la base de Amanda en Arlington. De madrugada, 2 estudiantes de posgrado regresaban a casa de una de ellas tras una noche de fiesta. Sin embargo, antes de que pudieran entrar, un hombre apareció de repente y las amenazó con una pistola. Las obligó a entrar y les ató las manos con cables de electrodomésticos. Poco después, cogió a una de las mujeres y le ordenó que subiera a su vehículo. La condujo a una zona apartada donde la agredió y luego la asfixió hasta que perdió el conocimiento. La dejó por muerta boca abajo en una zona nevada y boscosa. Parece que este plan tenía un fallo. Sin embargo, inesperadamente recobró el conocimiento y se arrastró hasta una carretera cercana, donde un buen samaritano se detuvo y pidió ayuda de emergencia. Milagrosamente, sobrevivió para contar su angustiosa historia.
Poco podía imaginar que sería el catalizador que lo pondría todo en marcha. La joven pudo proporcionar abundante información a las fuerzas del orden, incluidas descripciones detalladas del aspecto del sospechoso y de su vehículo. Además de las descripciones, proporcionó una fuente de pruebas extremadamente valiosa, el ADN del hombre que había intentado acabar con su vida. Más tarde, el mismo día de febrero en que se produjo la agresión, se localizó y detuvo en su domicilio, conforme a la legislación de Virginia, a un hombre que se ajustaba a la descripción. Su ADN se recuperó en el momento de su detención, cuando se registró su vehículo. Los resultados fueron condenatorios. En el asiento trasero de su todoterreno se recuperaron las identificaciones universitarias de los supervivientes de la agresión. El sospechoso permaneció en prisión a la espera de juicio. Durante los meses siguientes, junto con la llegada de junio, se produjo un avance. Se había cotejado el ADN del sospechoso en una base de datos nacional de delincuentes, casi como era de esperar, por el tipo de delitos que se creía que había cometido. Se encontró otra coincidencia. Esta vez, sin embargo, los resultados fueron absolutamente impactantes. El delito era muy diferente de aquellos en los que se aprovechaba de mujeres jóvenes. Se remontaba a 2005, en Sion, Illinois, y a los asesinatos de 2 niñas, Laura y Crystal. No se tardó mucho en establecer la conexión. Era un joven residente de Sion en el momento de los ataques. Estaba en el penúltimo curso del instituto, tenía solo 16 años y un hallazgo siniestro que salió a la luz. Había sido amigo del hermano mayor de Crystal, George Torres. ¿Cómo se llamaba? Jerry era inocente. Cumplía condena por crímenes horribles en los que no tuvo nada que ver. Mientras tanto, el verdadero monstruo, George, seguía libre. Se graduó al año siguiente. En 2006. Pocos meses después, se alistó en los Marines. Fue un movimiento que un juez describiría más tarde como una vía de escape, en contraste con lo que normalmente se consideraría un servicio honorable. El juez tenía razón. Definitivamente había servido como medio para escapar y llevar a cabo un brutal ataque tras otro. Fue entonces cuando, tras más de 5 largos años de miseria, la vida de Jerry empezó a cambiar drásticamente de rumbo. 2 semanas después de que se revelara la coincidencia con George, finalmente se retiraron los cargos contra Jerry y fue puesto en libertad a principios de agosto de 2010. En la época de la liberación de Jerry, George gritaba dentro de los muros de la prisión. La policía creía que estaba orquestando asesinatos de posibles testigos que pudieran ser llamados a declarar en el próximo juicio por las brutales agresiones al estudiante de posgrado. Como resultado, reclutaron a un informador confidencial a cambio de una reducción de condena. El antiguo propietario de un restaurante, cuyo historial incluía estafas a bancos, accedió a participar durante una semana en agosto. El informador recibió un telegrama y logró grabar varias conversaciones. Una en particular captó inmediatamente la atención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no era en absoluto lo que habían previsto. Sorry, so tell me the story. So you walked into her house and then what? It was her apartment on the beach. Okay. She woke up. She saw him. She couldn't believe her own eyes. So she rose her eyes. She looked at me and she was like staring at me. And I jumped down and I covered her mouth before she could start screaming. So like I told you, I tied her up with half the cord. You tied up her hands? Yeah, with half her laptop cord. Like, can't let her go. She recognizes me. Yeah. So I took the other half cord, put it around her neck, and I choked her off ankles. She trying to fight you? Yep, she's tied up. She finally passes out. Just because they pass out don't mean they're dead. Yeah. So I choked her out for about another 2 minutes that way. With the cord? To make sure she was dead. Now I got a body to deal with. Take her and I put her on the floor. I take her off the bed. So I open up her closet. Luckily enough, she had room in the bottom of the closet. Probablemente esperaba impresionar al informante. Una señal de alarma para los psicópatas es que se tienen en muy alta estima y quieren ser admirados también por otras personas. Aunque el psicópata no es un diagnóstico clínico, está relacionado con el trastorno mental de la personalidad antisocial. Por lo que sabemos, George nunca fue diagnosticado de trastorno antisocial de la personalidad ni su relato extremadamente detallado de su ataque y asesinato de Amanda Snell dio lugar a una orden de análisis acelerado de una sábana que había sido recogida de su apartamento y guardada como prueba. O.J. y Amanda estaban destinados en la misma base y vivían muy cerca el uno del otro. De hecho, el apartamento de él estaba a pocas puertas del de ella. Una vez establecida la conexión, no fue ninguna sorpresa que el ADN encontrado en la sábana perteneciera a George. Fue juzgado en diciembre de 2010 por los delitos que cometió contra la estudiante de posgrado.
Fue condenado por múltiples cargos y recibió 5 cadenas perpetuas, además de 168 años de condenas consecutivas. Por supuesto, ese juicio fue solo el primero. Habría más después. Casi 4 años después de su condena en el caso de la estudiante de posgrado o su juicio por el asesinato de Amanda finalmente comenzó en 2014. Las grabaciones incriminatorias obtenidas con la ayuda del informante se reprodujeron durante el proceso. Un jurado federal declaró a George culpable por unanimidad, lo que no fue ninguna sorpresa. A finales de mayo, un juez federal lo condenó a muerte después de que el proceso federal concluyera a mediados de noviembre de 2014. George fue extraditado al condado de Lake, Illinois, a la espera de juicio por los asesinatos de Laura y Crystal en Sion. A pesar de que George ya había sido condenado a muerte por Anaheim, el actual fiscal del estado del condado de Lake citó la importancia de juzgar a George por los asesinatos de Laura y Crystal. Esto es importante para las familias, para toda la comunidad. Hay pocas cosas que puedan ser peores que 2 niñas asesinadas el Día de la Madre y creo que esto será parte del proceso de curación y traerá el cierre. Tal vez sintió que sería una oportunidad de una pizca de redención para el condado de Lake después de los vergonzosos fracasos de la oficina del fiscal del estado anterior estaban en la tierra y que habían fracasado miserablemente en el caso de Jerry Hubs. Como pronto sabrás o esperó juicio durante casi 4 años, finalmente, se llegó a un acuerdo de culpabilidad a mediados de septiembre de 2018. Renunció a su derecho a un juicio y se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a 100 años de prisión, 50 años por cada niña que admitió haber matado. Para muchos es difícil, quizá imposible para otros entender que habría llevado a Jerry a confesar crímenes que realmente no cometió. Inicialmente, se redujo a un simple hecho, que Jerry resumió en unas pocas palabras a su madre allá por 2005. Me destrozaron, por supuesto. El tiempo demostraría que había mucho más. Hay muchas razones diferentes por las que alguien confesaría algo que no hizo. Los interrogatorios pueden durar muchas horas, así que no es de extrañar que las defensas de alguien puedan venirse abajo en una situación tan tensa. El interrogatorio policial puede ser intenso o incluso manipulador, por lo que alguien podría confesar para escapar del propio interrogatorio. La policía puede incluso utilizar el engaño para inducir una confesión dando al sospechoso información falsa que lo vincule con el delito. Pueden pensar que confesando se acabará la situación estresante. Muchas personas pueden pensar que su inocencia les protegerá y que no pueden ser castigadas por algo que no hicieron porque todo se aclarará más tarde. Después de que Jerry fuera reintroducido al público en general, él elaboró más lejos en su modo de pensar a la hora de los asesinatos. Tenía la cabeza nublada por no haber dormido en días. Además del insondable descubrimiento de su hija fallecida, tras años de reflexión, su postura había cambiado en relación con la fuente que le había destrozado. Encontré a mi hija. Ni siquiera tenía ojos en la cabeza. Yo ya estaba roto. No tenían que romperme a mí. Los detalles de la confesión de Jerry se desvelaron después de que se retiraran los cargos contra él. Todo empezó con la presentación por su parte de una demanda civil contra varios agentes de la ley del condado de Lake por acusación maliciosa. En una rueda de prensa celebrada poco después de la presentación de la demanda, habló brevemente sobre el trato que recibió durante el interrogatorio. I'm doing this case because they was wrong. They knew they were wrong. DNA came out in 2008. They didn't give them a fine, and they just kept going forward with it. También describió los acontecimientos que le llevaron al punto de confesar los crímenes que no cometió. I just found one of my children. After that, they took me 30 minutes after, and they started terrorizing me. Were you allowed to sleep? No, sir, I wasn't. It went on for almost 24 hours. Una opinión redactada por un juez de distrito en septiembre de 2012 describía las tácticas que Jerry alegaba que se habían utilizado para coaccionar a confesar falsamente. Pero a continuación, la opinión era una discusión de las pruebas de ADN, y los detalles eran espantosos. Durante las autopsias de Lauren Crystal, el médico forense tomó muestras de los cuerpos. La oficina del fiscal del estado de Lake County, sin embargo, dio instrucciones específicas a los técnicos de laboratorio sobre qué pruebas realizar y cuáles evitar. El impacto de las pruebas de sesgo se reveló cuando el tribunal ordenó más tarde que los hisopos fueran enviados a un laboratorio diferente para las pruebas como resultado de una moción presentada por el equipo de defensa de Jerry. Cuando los resultados indicaron que se había encontrado ADN masculino de una única fuente masculina que no coincidía con el de Jerry, la fiscalía facilitó información falsa al tribunal y se negó a desestimar los cargos contra él. No fue hasta 3 años después, cuando el ADN coincidió indiscutiblemente con el de George, que finalmente se retiraron los cargos contra Jerry.
Por supuesto, en la conferencia de prensa, el fiscal del estado del condado de Lake, Michael Waller, describió la cadena de acontecimientos de forma mucho más favorable de cómo se habían desarrollado las cosas en realidad. Al principio de la investigación, la evidencia apuntaba a una gran participación, que hizo una confesión verbal en el mismo tipo de declaración. Early in that investigation, the evidence pointed to Jerry Hobbs. Jerry Hobbs made a verbal confession and signed a typed statement. Por otra parte, es posible que Jerry tuviera la esperanza de demandar, por lo que puede haber habido un incentivo financiero para que embelleciera lo sucedido. Sin embargo, dado que Jerry confesó falsamente y que las investigaciones demuestran que las confesiones falsas se producen a menudo como resultado de tácticas de interrogatorio, es razonable pensar que Jerry está diciendo la verdad sobre el trato que recibió. Si es cierto, es probable que los policías implicados justificaran su comportamiento porque creían realmente que Jerry era culpable de matar brutalmente a 2 niños y estaban dispuestos a hacer casi cualquier cosa para conseguir que lo admitiera. El dictamen también resume las experiencias traumáticas que Jerry declaró que se vio obligado a soportar antes de sucumbir finalmente a la abrumadora presión para confesar los asesinatos. Le habían despojado de sus ropas con el pretexto de que iban a ser analizadas en busca de pruebas. Su ropa fue sustituida por un endeble traje de papel. También se afirmaba que los agentes le obligaron a ver fotos gráficas de la escena del crimen de Laura Crystal mientras le intimidaban físicamente en repetidas ocasiones y proferían amenazas contra él y su familia. Además, según el dictamen, por instrucción de los fiscales, los agentes estaban obligados a obtener una confesión grabada en vídeo de Jerry. El producto final tenía que demostrar que la confesión de Jerry fue voluntaria. Jerry se negó a leer la confesión en múltiples ocasiones cuando los agentes amenazaron con detener y acusar también a Sheila. Jerry finalmente se sometió, pero hizo falta más de una grabación para captar lo que necesitaban. Se utilizó la segunda grabación, la primera solo serviría, ya que los fiscales eran conscientes de que Jerry había sido agredido y amenazado para captarlo. Por supuesto, el abogado de Jerry nunca fue informado de que había 2 versiones de la confesión. No fue hasta después de que la grabación se hubiera creado de acuerdo con las normas exigidas por los fiscales cuando Jerry dijo que por fin le habían leído sus derechos Miranda. Como resultado del esfuerzo colectivo, las fuerzas del orden del condado de Lake habían logrado incriminar a Jerry en crímenes incalificables. El blanco fácil, que se había convertido en su chivo expiatorio. La demanda civil de Jerry se resolvió en febrero de 2014, y se le concedieron casi $8 millones. No devolvió a las niñas, ni borró todos los años que Jerry perdió mientras cumplía condena por delitos que no cometió. Pero Jerry contribuyó a impulsar la reforma de las fuerzas de seguridad del condado de Lake. Una vez puesto en libertad, por fin se reveló la verdadera historia del Día de la Madre de 2005. Lauren Crystal se reunió para jugar esa tarde cuando, al caer la tarde, Jerry se dio a la fuga, pero fue incapaz de localizar a las niñas. Hacia las 9 de la noche, las familias tanto de Laura como de Crystal se sintieron invadidas por la preocupación y alertaron a la policía de que sus pequeñas habían desaparecido. Arthur Hollaback, el abuelo de Laura, se unió a Jerry y los dos buscaron durante toda la noche, pero fue en vano. Justo antes del amanecer de la mañana siguiente, mientras Jerry y Arthur buscaban en Bula Park, lo vieron. Las bicicletas que las niñas habían estado montando habían sido arrojadas a la maleza hacia el barranco. En pocos minutos, Jerry estaba gritando. Pudo ver a las chicas desde lejos, a unos 6 metros, tendidas sin vida entre la hierba. Enseguida supo que no podía soportar verlas más de cerca. Como la investigación se puso en marcha de inmediato, fue llevado a la comisaría de policía de Sion para un interrogatorio rutinario. Pero pronto, el interrogatorio se transformó en la larga fase de interrogatorio sin descanso, casi 24 agotadoras horas. Allí le leyeron la confesión redactada por el departamento de policía y luego la firmó. Inmediatamente comenzaron sus 5 años de encarcelamiento, a la espera del juicio en el que la fiscalía estaba empeñada en pedir la pena de muerte. Afortunadamente, nunca se llegó a eso. Jerry ya estaría agotado después de una noche sin dormir desde que salió en busca de su hija. Luego lo llevaron para interrogarlo de inmediato, sin oportunidad de dormir en las siguientes 24 horas durante un intenso interrogatorio policial. La extrema falta de sueño probablemente influyó en que Jerry hiciera lo impensable, admitir el asesinato cuando era inocente. Desgraciadamente, no hay mucho que Jerry pudiera haber hecho de otra manera, dada su descripción del trato que recibió. La policía se centró inmediatamente en él como principal sospechoso, incluso ignorando pruebas contradictorias. Una de las principales conclusiones de este caso es que, una vez que se da una confesión falsa, puede ser casi imposible retirar esas palabras.
Por suerte, en el caso de Jerry, las pruebas de ADN le exoneraron posteriormente. Pero si no hubiera sido por el ADN del verdadero asesino, nunca se habría demostrado la inocencia de Jerry. Saber que era inocente le hizo seguir adelante. Durante esos años mientras estuvo encarcelado, leyó la Biblia. Una y otra vez. No me dejo llevar por la suerte. Me baso en la fe. Jerry explicó más tarde que su atención seguía centrada en su hija pequeña, Laura, y en su mejor amiga, Crystal Angel. Así que las llamó. Tardó 5 años, pero como dice el viejo refrán, la verdad le hizo finalmente libre.